Biografía de Riemann por Fátima Michel Salmorán García. George Friedrich Bernhard Riemann nació el 17 de septiembre de 1826 en Breslenz, Reino de Hannover, en Alemania. Su padre, Friedrich Bernhard Riemann, era un pastor luterano. Se casó con Charlotte Ebel, hija de un modesto abogado. Los Riemann tuvieron 6 hijos, 2 niños y 4 niñas. Bernhard fue el segundo y el mayor de los varones. Riemann recibió su primera educación en casa con su padre, quien le enseñó a leer y a escribir, así como aritmética e historia. Inventaba cada vez más variados y difíciles los problemas de aritmética. En 1840, a los 14 años, se fue a vivir con su abuela en Hannover para estudiar en el liceo, pero en 1842 falleció su abuela y tuvo que terminar sus estudios en Johanneuni Gymnasium de Luneburgo, donde se alojaba con sus profesores. Fue en Lemburgo, gracias al director Johanneum Gymnasium, donde Riemann tuvo su primer contacto con las matemáticas superiores. El primer libro que leyó fue el ensayo sobre la teoría de los números, un texto de 800 hojas que Riemann leyó en tan solo 6 días. A los 19 años ingresó a la Universidad de Gotinga con el fin de estudiar filosofía y teología, para convertirse en un pastor luterano. Las clases de matemáticas las impartía Karl Gauss. Riemann le escribió a su padre pidiéndole permiso para dejar la filosofía y teología para dedicarse a las matemáticas. En 1847 acudió a la Universidad de Berlín con el fin de completar su formación en algunas áreas que Gotinga no cumplía. Variable compleja. En 1849, Riemann volvió a Gotinga y comenzó a trabajar en su tesis doctoral bajo la dirección de Gauss. El trabajo titulado Fundamentos para una teoría general de las funciones de variable compleja. En la primera mitad del siglo XVI, tanto Tartaglia como Cardano consideraban que las raíces cuadradas de números negativos representaban números que no existen, y los llamaron números imaginarios. El primero en operar con estos números fue Euler, quien les dio el nombre de I, quien bautizó como números complejos, A más BI, donde A y B son números reales. Riemann, en su tesis doctoral, la identificación de números complejos y puntos en el plano, ya estaba madura en su pensamiento matemático. La idea de función. Para Euler, una función era una regla que cada número real o complejo se le asigna a su vez un número que debía estar expresado necesariamente por una fórmula, usando la letra Z para las variables que son reemplazadas por números complejos, mientras la letra X se reserva para las reemplazadas por números reales. De este modo, es una función de variable compleja. El matemático Dirichlet en su función le asigna a cada número racional el 1 y a cada número irracional el 0. Riemann logró darle a ese concepto una interpretación geométrica, creando la topología moderna, y también afirma que una función de variable compleja describía un desplazamiento de los puntos del plano. Expresó: toda porción conexa de superficie le corresponde una porción de superficie igualmente conexa. Las funciones son movimientos que desplazan y deforman superficies, y dijo también que a toda línea le corresponde de forma general, considerando deformaciones de curvas, y el cuadrado puede transformarse en una circunferencia. Topología. El primero en usar la palabra topología fue el matemático alemán Johann Benedict Listing. Fue discípulo de Gauss. La topología ya había nacido en los años de 1736 en el artículo de Euler. Resolvió el problema de los 7 puentes de Königsberg, demostrando que un recorrido depende de la cantidad de líneas que salen de cada punto, partiendo de una cantidad de pares de líneas e impares. Riemann observó que existen ciertas propiedades de las curvas y superficies que no se alteran cuando las deforman. Se conoce por propiedades topológicas o invariantes. En resumen, la topología es el estudio de las propiedades que no modifican al aplicarse la clase de deformaciones. Superficies de Riemann. En su tesis de 1851, fue el primero en estudiar invariantes topológicos, llamados superficies de Riemann, a ciertas funciones de variables complejas, conocidas como el problema de la extensión analítica. Cada número real tenga solamente una imagen. Una función ambigua es cuando todos los números
les asignan una imagen, llamando las funciones multiformes y uniformes. Dada una función uniforme de variable real, ésta se transforma en multiforme al extenderla al dominio complejo. La función multiforme admite en cada punto de esta superficie representar el modo de ramificación, un único valor determinado en una superficie. Cada z que no sea cero tiene tres raíces cúbicas, que se identifican por el ángulo que forman en la parte positiva del eje real, dando un valor determinado. Riemann asoció cada función f de z de variable compleja una superficie, que se reflejan en propiedades patológicas de una superficie asociada. Los tres temas de Riemann. Comenzó en 1852 a preparar su trabajo de habilitación y finalmente en los meses de 1854, después de casi 2 años de esfuerzo, presentó sus tres temas. El primero en exponer un nuevo concepto matemático conocido como la integral de Riemann, que permitía atacar de un modo novedoso el problema relacionado con las series de Fourier. El segundo consistía en un análisis matemático de la distribución de las cargas eléctricas en cuerpos que no son absolutamente conductores y no conductores. Y el tercer tema proponía una reformulación de los principios de la geometría, así como una revisión profunda de algunos conceptos de la física de Isaac Newton. La exposición tuvo lugar el 10 de junio de 1854 y fue aprobada inmediatamente, y en 1868 se publicó con el título Sobre las hipótesis que sirven de fundamento a la geometría y física, uno de los pilares matemáticos fundamentales de la relatividad. Problema de la curvatura. Para entender el revolucionario trabajo de Riemann, el escritor inglés Edwin Abboud en su novela descubre un universo bidimensional. Los seres humanos son incapaces siquiera de visualizar mentalmente una cuarta dimensión o perpendicular simultáneamente a las tres direcciones, adelante, atrás, derecha, izquierda y arriba, abajo. La superficie de la Tierra es curvada y sin embargo la percibimos como si fuera plana y horizontal, como se puede comprobar que la Tierra es realmente esférica. La respuesta, dijo Riemann, pasa por la noción de distancia y por las desviaciones que pueden existir con respecto al teorema de Pitágoras. La distancia según Pitágoras. En un plano, la distancia entre dos puntos A y B, la longitud del camino es rectilíneo y el más corto. Riemann logró extender esta idea de distancia entre dos puntos a una variedad diferencial cualquiera e introdujo el concepto de geodésica, que es el camino más corto de dos puntos de esa variedad. En el globo terrestre, los círculos máximos más reconocidos son el ecuador y los meridianos. En resumen, la distancia de dos puntos de una variedad cualquiera es la longitud del arco de geodésica que los conecta. El teorema de Pitágoras dice que un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto relaciona con la distancia de dos puntos en líneas rectas un sistema de coordenadas. Variedades diferenciales. Los matemáticos dicen que el plano tiene dos dimensiones porque en la posición de cada punto queda determinada por dos coordenadas. La primera coordenada indica en qué medida se movió para la derecha o hacia la izquierda, y la segunda coordenada indica en qué medida se movió hacia adelante o hacia atrás. Una recta tiene solo una dimensión, porque la posición de un punto queda determinada por un único número. El espacio tiene tres dimensiones, la posición de un punto queda definido por tres coordenadas. Toro. Imaginemos que recortamos una parte circular del plano. Riemann dice que el toro tiene dos dimensiones y pueden cubrirse completamente usando una cantidad adecuada de copias de ese recorte. Cada una lleva consigo las coordenadas que tenía en el plano. El toro tiene sistemas de coordenadas locales y se determinan usando dos números. Todo objeto matemático puede cubrirse con círculos convenientemente deformados. La integral de Riemann. En la segunda mitad del siglo XIX, los matemáticos alemanes se dividían en dos escuelas. Una de ellas sostenía el rigor lógico. Esto era dominante en la Universidad de Berlín. Sus miembros representativos fueron Leopold Kronecker y Karl Weierstrass. Por el contrario, en la segunda escuela se destacaba el valor de la creatividad y de la intuición, planteaba nuevos problemas y conceptos. Los trabajos de Riemann creó conceptos y planteó problemas que eran completamente nuevos para su tiempo. Proponía crear un nuevo concepto con la intención de resolver un problema recientemente planteado.
El tema favorito de Riemann. Durante el periodo que dedicó a su habilitación, Gauss eligió el primero de sus temas y dedicó el mayor tiempo. Durante este tiempo visitó Gotinga Dirichlet, que había planteado el problema y en 1867 tomó las notas de Riemann y las transformó en un artículo científico sobre la posibilidad de representar una función mediante una serie trigonométrica. Seno y coseno. El artículo de Riemann se trata de las llamadas funciones trigonométricas, el seno y el coseno. Son aplicadas a los ángulos interiores de un triángulo rectángulo, de ahí el nombre de trigonométricas. Sumas infinitas. Euler demostró que el seno y el coseno sí pueden ser calculados mediante una fórmula. En matemáticas, a una suma formada por infinitos términos se le llama serie. La suma de números positivos dará como resultado el número negativo. Fourier y los fenómenos ondulatorios. Una serie es una suma con infinitos términos. Las trigonométricas son las funciones seno y coseno y también las ondas básicas. El primero en observar la relación entre los fenómenos ondulatorios y las ondas básicas fue el físico Fourier. Demostró que cualquier función periódica puede escribirse como la suma de una cantidad finita o infinita de ondas básicas que describen movimientos circulares. El problema. Una función discontinua es cuya gráfica presenta al ser trazados saltos abruptos o discontinuidades. Dirichlet, frente al problema de cómo determinar cuáles son las ondas básicas que deben intervenir en la serie trigonométrica, por lo que planteó modificar la definición del integral de tal modo que se pudiera aplicarse aún en los casos en que hubiera discontinuidades. La solución de Riemann. Riemann halló una definición de integral cuando la función presentara saltos o discontinuidades. Retomó la idea de las aproximaciones para el área, una aproximación por exceso y otra por defecto. Usó dos familias de rectángulos para aproximar el área. Los rectángulos de una de las familias están por debajo de la curva, por lo que sus áreas son siempre un poco menores que las que se requiere calcular. Dan la aproximación por defecto. La otra familia de rectángulos está siempre por arriba de la curva y nos dan la aproximación por exceso. Riemann y la física. Benjamin Riemann, físico y matemático. Una de sus obras fue el análisis de fenómenos físicos o asociados al fenómeno de corrientes eléctricas o a la propagación de luz. Riemann asistía al seminario de física de Gotinga donde se formulaban teorías especialmente de electromagnetismo, observando la velocidad de la luz y los fenómenos electrodinámicos y electroestáticos. Asimismo, hallar una teoría que explicara las fuerzas de la naturaleza como la gravedad, electricidad, el magnetismo y el calor, llamándolo el problema del campo unificado. En el segundo capítulo se menciona la tercera exposición de Riemann, que trata de los conceptos fundamentales de la geometría diferencial. Otro trabajo es sobre la distribución de las tensiones eléctricas en cuerpos ponderables cuando son conductores o no. La curva braquistrocrona. Riemann escribió otros dos trabajos, el primero publicado en 1857, el artículo de funciones abelianas, y el segundo en 1859 sobre la función zeta de Riemann. En 1696, el matemático Johann formuló el problema de la braquistrocrona. Esta se relaciona con qué forma tiene que tener una pendiente para que el tiempo que tarda en un objeto en caer sea el mínimo posible. Funciones abelianas. En su trabajo de 1857, Riemann descubrió mucho de los teoremas de estas funciones abelianas, pensando en experimentos simples sobre el flujo de corrientes eléctricas en placas delgadas. Más allá de la habilitación, Riemann continuó con sus investigaciones físicas y en 1855 publicó en Annalen der Physik und Chemie el artículo titulado sobre la teoría de los anillos de color de Nobili. Ofrece una explicación para el fenómeno fundada en un estudio teórico desarrollado por él sobre la propagación y la distribución de una corriente eléctrica en un conductor. En 1857 realizó un trabajo sobre electrodinámica. Su descubrimiento está relacionado con la íntima conexión que existe entre la electricidad y la luz. A pesar de esto, su teoría fue desechada. En 1859 expuso a la Real Sociedad de Ciencias de Gotinga el trabajo titulado sobre la propagación de ondas de aire planas con amplitudes de oscilación finitas.
Es un artículo de 22 páginas en el que se resolvían ecuaciones que describen movimientos de los gases bajo diferentes condiciones de presión y temperatura. Elipsoide. Un elipsoide es un cuerpo que se puede describirse como una esfera achatada o alargada en algunas direcciones. Riemann analizó elipsoides hechos de un gas homogéneo. Consideró que está formado por partículas puntuales, aisladas, sujetas a la fuerza de la gravedad. Estudió la evolución de los ejes del elipsoide. Riemann es muy importante para las aplicaciones a la hora de analizar la forma de los cuerpos celestes y de los cúmulos estelares. Reconocimientos. En 1859 su trabajo de las funciones abelianas había saltado a la fama dentro del mundo de las matemáticas europeas. El 30 de julio de 1859 se convirtió en profesor titular de las matemáticas de la Universidad de Gotinga y poco tiempo después fue elegido miembro de la Academia de Ciencias de Berlín. En 1860 viajó a París, donde conoció a diversos matemáticos franceses y fue nombrado miembro de la Academia Francesa de Ciencias, así como la de la Real Sociedad de Londres. En 1862 contrajo matrimonio con Elise Couch y un año después nació su hija, a la que llamó Ida. Sus últimos años. Riemann tuvo una salud muy frágil. Enfermó de pleuritis después de haberse casado en 1862, que se transformó en tuberculosis. Por causas de la enfermedad viajó 2 veces a Italia con la esperanza que el clima cálido ayudara a recuperarse, y 2 años después, en octubre de 1865, regresó por última vez a Gotinga, donde puso en orden sus papeles. Poco tiempo después volvió a Italia, donde murió en 1866 a la edad de 39 años. Hoy en día sigue vivo en sus escritos una conjetura trascendente para los matemáticos, y la hipótesis de Riemann es la clave para desentrañar el misterio de los números primos.